Un saludo, mi nombre es Andrés Felipe Iglesias Reales, soy estudiante de medicina de quinto semestre en la Universidad del Norte. A su vez, soy miembro activo del grupo de interés en neurología de la misma universidad. Y en esta ocasión les traigo un video con respecto a la anatomía externa del tronco encefálico. Entonces, sí, esto va a ser lo que vamos a estar viendo en el video. Un poco de una breve introducción a lo que es el tronco encefálico, seguido de un estudio de la anatomía externa de cada una de las partes del tronco. Médula oblonga, puente y mesencéfalo. Ahora, como a modo de introducción, vamos a recordar que el tronco encefálico es esta porción del encéfalo que se encarga pues de funcionar en realidad como una vía de comunicación entre distintas estructuras nerviosas, por ejemplo, entre la corteza, la médula espinal, el cerebelo, los núcleos de los pares craneales, el diencéfalo, bueno, etcétera. Pero también, o pues no se puede olvidar que el tronco del encéfalo tiene funciones propias necesarias para la supervivencia del ser humano, como por ejemplo el intercalado entre los estados de sueño-vigilia, a través de la activación o inactivación de la formación reticular. Tenemos, por ejemplo, los centros de control de la respiración autónoma, tenemos el centro de control del ritmo cardíaco, todas las funciones que pueden tener los núcleos de los pares craneales, etcétera. Entonces, sí, eso es importante a la hora de mencionar el tronco encefálico. Ahora, específicamente con respecto a lo que es anatomía, recordar que para el estudio correcto del tronco dividimos el mismo en tres distintas partes. Tenemos una porción inferior que es el bulbo raquídeo, que es la continuación de la médula espinal. Esta se continúa como protuberancia y termina en mesencéfalo. Cada una de estas porciones tiene unos límites bien definidos. Por ejemplo, tenemos el límite inferior del bulbo raquídeo, está a nivel pues, de la decusación piramidal, o de la decusación motora también le dicen, y el límite superior está dado por este surco llamado surco bulbo pontino. También es el sitio del origen aparente de los pares craneales 6, 7 y 8. Ahora, ese límite superior del bulbo raquídeo funciona como límite inferior de la siguiente estructura, que vendría siendo la protuberancia o puente de Barolio. Entonces tenemos protuberancia, límite inferior, surco bulbo pontino, límite superior, surco ponto mesencefálico. ¿Ok? Entonces, a su vez, este límite superior funciona como límite inferior de la siguiente estructura. Entonces, mesencéfalo, límite inferior, surco ponto mesencefálico, el límite superior, eh, en el quiasma óptico, perdón. Sí, el quiasma óptico. Entonces, eso en cuanto a la división del tronco encefálico. Aquí lo que estamos viendo es un corte transversal del, del tronco encefálico. Aquí lo que quería representar, lo que quería mostrar en realidad es cómo se correlaciona la anatomía interna con lo que vamos a ver en la morfología o la estructura externa del tronco, porque, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo los núcleos olivares inferiores generan una protrusión en la cara anterior del bulbo raquídeo y terminan formando esto que vamos a ver aquí, lo que está representado aquí como olivo inferior. Y así va a ser con la mayoría de las estructuras internas que podemos ver en tronco. Bueno, ahí está el límite. Ahora vamos a ver un poco de lo que es parte por parte, detallar algunas cosas. Aquí tenemos bulbo raquídeo en una vista anterior. Esta imagen superior, aquí tenemos una vista anterior de bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos este surco medio anterior que divide estas dos estructuras que son las pirámides. Las pirámides, recordemos, son la representación del fascículo córtico espinal a medida que él desciende por la cara anterior del bulbo raquídeo. A medida que él desciende, a su vez, pues en un punto van a terminar cruzándose esas fibras para poder formar el fascículo córtico espinal anterior y fascículo córtico espinal lateral. Ese punto en el cual se cruzan esas fibras es la decusación piramidal. Por detrás de esas pirámides vamos a encontrar otra vez al olivo inferior, representación de los núcleos olivares inferiores, y así me queda, pues digamos, marcada la cara anterior. En un surco preolivar encontraremos el origen aparente del nervio hipoglóso o deseado par craneal, y en un surco retroolivar encontraremos en realidad el origen aparente de los pares craneales 9, 10 y 11. Listo, aquí tenemos una vista lateral. En esta vista lateral poco más que agregar, además de que, bueno, se alcanza a presenciar la columna posterior, pero de eso vamos a hablar en esta imagen. Ok, esto es una vista posterior ya per se de la médula oblonga. Entonces tenemos una porción cubierta por el cerebelo y una porción, digamos así, desnuda, en la cual el cerebelo no lo tapa, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a hablar primero de esa porción inferior del bulbo raquídeo en una vista posterior. De medial hacia lateral encontramos este surco que se llama surco medio posterior, porque está más posterior, que divide estas dos estructuras que son los fascículos grácil
y tubérculo grácil, que son representación obviamente del fascículo grácil entrando a su núcleo, y lo mismo sería con el fascículo y tubérculo cuneiforme. En una vista más o menos posterolateral por delante del fascículo cuneiforme podemos encontrar esto, que a veces no se nota mucho, que es el tubérculo trigeminal. Este tubérculo trigeminal es la representación de los núcleos espinales del trigémino. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Ahora sí, ya terminamos de hablar de la porción descubierta, de la porción destapada. Entremos a ver lo que es la parte del piso del cuarto ventrículo, o llamada también fosa romboidea. Recordemos que la fosa romboidea está dividida en una porción superior y en una porción inferior, siendo la porción inferior pues la que está correlacionada con bulborraquídeo. De ella es la que vamos a hablar ahora. Entonces tenemos que en la porción inferior tenemos esta estructura que es el óbex, que es ese punto en el cual la médula espinal, o digamos el conducto ependimario entra a la médula espinal y por lo tanto se achica justo después de agrandarse para formar el cuarto ventrículo. Bueno, después de formar el cuarto ventrículo, él se achica y termina entrando en la médula espinal. Y de ahí en adelante, pues, continúa como conducto ependimario. Por encima de él encontramos los trígonos del vago y del hipogloso, representación claramente de los núcleos de esos pares craneales. A su vez, pues, en los vértices laterales encontramos estas estructuras que son el receso lateral. ¿Ok? Eso en cuanto a bulbo raquídeo. Ahora en protuberancia vamos a ver que en una cara anterior y cara lateral en realidad hay poco que marcar, más que pues los pedúnculos cerebelosos medios que estamos viendo aquí, grandes y que terminan tapando, digámoslo así, o conformando en realidad toda esta zona. Justo por el centro de ellos pasa este surco, que es el surco para la arteria basilar, y al lado y lado de ellos encontramos el origen aparente del nervio trigémino. Listo, esto en una cara anterior, no hay poco que cargar en la cara lateral, pero en la cara posterior está representada por el piso del cuarto ventrículo, la fosa romboidea que estamos viendo aquí. Entonces, en la porción superior, o sea, de las estrías medulares hacia arriba, encontramos lo que se correlaciona con la protuberancia. Entonces, desde medial hacia lateral, en la porción superior, encontramos este surco que se llama surco medio dorsal, que divide estas dos estructuras que son el colículo facial y la eminencia medial. Colículo facial bastante interesante porque recordemos que el nervio facial pasa justo por detrás del núcleo del nervio abducens y termina formando ese codo. Entonces ese codo es lo que vemos representado con el nombre de colículo facial en anatomía externa. Al lado y lado de cada uno de ellos encontramos este surco que se llama surco limitans, que va desde la porción inferior hasta la porción superior. Y al lado y lado de cada uno de ellos encontramos pues el área vestibular, que es donde se encuentran la mayor cantidad de núcleos vestibulares. Delimitando ahora sí toda la fosa romboidea encontramos los pedúnculos cerebelosos superior, medio, inferior, y a nivel más superior, a nivel más craneal, encontramos el velo medular superior, que es una codependencia entre los dos pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Okay? En el mesencéfalo, esto es una vista anterior de mesencéfalo, en realidad no podemos marcar mucho, además de pues los pedúnculos cerebrales, pero poco más podemos marcar. Aquí lo que estamos viendo son estructuras de otras partes. Por ejemplo, estamos viendo lóbulos cerebrales, estamos viendo el quiasma óptico, los cuerpos mamilares que son dependencia del diencéfalo, etc. Pero en realidad el mesencéfalo, lo que podríamos ver en una vista anterior, sería los pedúnculos cerebrales. En una vista posterior, pues podemos remarcar la presencia de los colículos superior y colículo inferior, que forman lo que se llama la lámina cuadrigémina. Por encima de ellos encontramos a la glándula pineal o epitálamo, y por debajo de ellos encontramos el origen aparente del nervio troclear o cuarto par craneal. Listo, eso ha sido todo con respecto a este video, espero que les haya servido.